Dicen los expertos que la comunicación es una de las bases más importantes para el éxito matrimonial. ¿Pero sabemos comunicarnos como conviene con nuestra pareja especialmente? Vamos a hablar de este interesante tema en el programa de hoy. Muy bienvenidos una vez más a Mejor Cada Día. Para tratar el tema que nos concierne vamos a tener hoy un invitado muy especial, que seguro que ustedes ya han visto en alguna otra ocasión. Él es Antonio Martínez, psicólogo y orientador familiar. ¿Qué tal, Antonio? Pues muy bien y muy agradecido de poder estar aquí con vosotros hoy. Bueno, pues vamos a ver qué piensan ustedes acerca de este tema, de la comunicación. Nos interesan muchísimo sus opiniones y por eso vamos con opinión pública. Creo que debería ser el papel principal, ya que si no te comunicas con tu pareja, ¿de qué te sirve, no? Tu pareja que tiene que estar ahí para apoyarte en los malos momentos y en todo, así que la comunicación es primordial. En mi opinión, si no hay comunicación, yo creo que no puede existir pareja. Lo principal entre una pareja pues es la comunicación. Sin comunicación en la pareja no hay nada, no hay confianza, no puede haber confianza, no puede haber nada. No, yo creo que es la base fundamental. El papel principal. Creo que sin comunicación en la pareja pues que es imposible que haya un buen funcionamiento. La comunicación, pues eso, contárselo todo, sinceridad, para lo bueno y para lo malo. Consultas de todo tipo, pues no sé, un poco eso. Hombre, es muy importante porque yo creo que la comunicación lo es todo. Si no hay comunicación no puedes conocer a la persona y es imposible querer a una persona si no la conoces. Rara pareja creo que puede tener toda la comunicación o complicidad que querrían, porque entre trabajo, poco tiempo, se llega tarde, incompatibilidad horaria, es difícil la independencia para irse a vivir juntos, con lo cual todavía complica más las cosas. Así que no se tiene toda la complicidad y compenetración que se quisiera. Depende de cada persona, porque depende si trabaja, si no trabaja, si es estudiante, si no, si viven cerca o no, también depende mucho, pero yo creo que en esta época no. Está todo demasiado comercializado, mucho trabajo a tiempo completo y no hay mucho tiempo para dedicar a la pareja ni nada. Yo creo que tanto hoy en día como antaño y demás hay tiempo para todo. Y sobre todo si es para la comunicación con tu pareja, por supuesto. Hombre, eso es más complicado, porque hoy en día entre el trabajo y las parejas más adultas con los hijos y todo lo tienen más complicado. Los adolescentes lo tienen un poco mejor, porque tienen más tiempo libre y te da tiempo a conocer a la pareja mejor, sí. Creo que la comunicación no es cuestión de tiempo, sino cuestión de expresión. Es cuestión de que una persona sepa transmitir lo que necesita transmitir. Aunque tengas 5 horas, a lo mejor no transmite lo mismo que en 20 minutos. Pues deberíamos de saber, entender, escuchar y entender mejor de lo que lo hacemos, porque de unos años hacia aquí hemos vuelto un poco egoístas, nos preocupamos mucho de nuestros problemas, crees que con lo que a ti te pasa ya tienes bastante y que bueno, pues escuchar los problemas de la otra persona pues es lo que... Pero vamos, en eso consiste que haya compenetración en la pareja, en contárselo todo, entenderse, saberse escuchar, pero no lo hacemos como debiéramos. Yo creo que no se escucha casi nada. Pues hacer como que escuchas, pero escuchar de verdad poca gente. Creo que al menos algunas personas nos sabemos parar a escuchar lo que la otra persona necesita. Aunque a veces nos encegamos en lo que nosotros pensamos, pero creo que sí. En general yo creo que no sabemos escuchar, sea nuestra pareja o no nuestra pareja. O sea quien sea, yo creo que hoy en día muy poquita gente sabe escuchar. Yo creo que hoy en día, como está la vida ajetreada y todo, es complicado, cada uno tiene sus problemas y cuesta entenderse entre todos, entonces pues ese es mi motivo. Sí, el lenguaje no verbal es guiños, que un poco del cuerpo, los lenguajes del cuerpo, en plan que si abrazas, que si tal. Entonces eso expresa bastante, que lo que no expresas con las palabras lo puedes expresar con actos. Pues hoy te regalo tal o te invito, lo típico. Sí, claro, en las miradas, lo que son los signos físicos, ¿no? Como para esa complicidad que tiene una pareja. Gestos hacia la persona que no sean solo palabras, ¿no? Pues a lo mejor un abrazo en un determinado momento o un besito o no sé, ¿no? Los gestos y eso. Yo creo que el lenguaje no verbal en una pareja pues es la complicidad, el no tener que abrir la boca y decir nada para que la otra persona te entienda perfectamente.
Tenemos una gran pluralidad en esas opiniones acerca de la comunicación. Han sido muy interesante hacer ese pequeño sondeo a la población. Vamos entonces con nuestro experto, Antonio. ¿Qué piensas acerca de la comunicación? ¿Cómo definiríamos la comunicación? ¿Qué es exactamente? Pues la comunicación podríamos definirla como un compartir nuestros mundos. Cada uno de nosotros tenemos un mundo interior de sentimientos, de emociones, de actitudes, de experiencias que están ahí en nuestra memoria, es nuestro bagaje personal, tenemos nuestra identidad. Cada uno tiene un mundo personal, y la comunicación es lo que permite que esos mundos se solapen, se compartan, se abran. Es realmente imprescindible para encontrarnos como personas. No podemos encontrarnos con otro ser humano si no hay comunicación, ¿no? Es imposible. Bueno, de hecho es casi imposible que no haya comunicación, eso también tenemos que decirlo. En cuanto hay dos seres humanos, algún tipo de comunicación hay, incluso aunque no se hablen las personas. Pero efectivamente no llegaremos a un compartir realmente, a una relación verdadera, si no hay una comunicación consciente e inteligente. ¿Por qué es interesante o importante la comunicación, especialmente dentro del matrimonio? Bueno, podríamos decir que es tan importante que si no hubiera comunicación no hay matrimonio. O sea, es un elemento absolutamente indispensable. No nos podemos ni siquiera imaginar sin comunicación ni el noviazgo, ni la amistad, y menos aún el matrimonio. La comunicación permite que nos conozcamos, que formemos parte del otro, que no nos tenga que interpretar, sino que nos conozca. De alguna forma la comunicación nos ayuda a dar el salto importantísimo de la interpretación al conocimiento. Yo no conozco a una persona y la interpreto. A veces la interpreto bien, otras veces la interpreto mal. Pero la comunicación es la que me hace entender que cuando esa persona hace esto, dice aquello, siente esto otro. O sea, la comunicación es la que realmente nos hace conocernos profundamente las personas. Si no nos comunicamos, pues vamos, digamos, como los raíles de un tren, en paralelo, ¿verdad? Nunca convergemos. Entonces, imaginémonos en un matrimonio que cada uno es un raíl, o sea, no hay sentido, ¿no? Tiene que haber comunicación para que haya matrimonio. Será, de alguna forma, el sostén fundamental de esa pareja, de esa familia. ¿Qué beneficios tiene una buena comunicación para una pareja? Pues realmente las cosas más importantes de cualquier ser humano se consiguen a través de la comunicación. Pues en primer lugar, yo cuando hablo me escucho, y a veces me comprendo y me entiendo a mí mismo en la expresión, en la comunicación en confianza con la pareja, ¿no? Pero además es que los sentimientos se comparten, nos sentimos valorados, queridos, la otra persona puede ser empática, puede llegar a entender cómo nos sentimos, cómo vemos la vida, cómo valoramos nuestro hogar, cómo nos sentimos bien o mal. Realmente la comunicación en pareja es como una especie de feedback. O sea, yo sé cómo está mi pareja, cómo está mi esposa, cómo están mis hijos a través de la comunicación. Si no, me convierto en un ciego, sordo y mudo ante la realidad de mi familia. O sea, es que es indispensable. Y luego es indispensable también un elemento que vale la pena que resaltemos casi de una forma diferenciada, aunque esté integrado en todo, es indispensable para que las personas crezcan dentro del hogar. El hogar, uno de los elementos más positivos que tiene para un ser humano es que le ayuda a crecer. No solo físicamente, ¿verdad? Físicamente también, porque se le da de comer a un niño, pero sobre todo es importante que crezca por dentro, como persona, en sus valores, en su espiritualidad, en sus criterios, y para eso todo la comunicación es el elemento fundamental para que eso sea posible. Hay personas que se sienten más cómodas en un nivel de comunicación cognitivo y otras, sin embargo, en el emocional. ¿Qué tienen de positivo y negativo cada uno, qué son exactamente y cómo podemos encontrar el equilibrio? Bueno, efectivamente la comunicación tiene distintas dimensiones o grados, ¿verdad? Y es cierto, hay personas que son o somos más cognitivos, más razonadores, más argumentadores en un sentido así cognitivo, efectivamente. Otras personas se mueven más desde la visceralidad, desde la emoción, desde el sentimiento, desde ese impulso emocional, ¿verdad? Bueno, pues realmente sería mala una cosa y la otra si se quedara sola. Si una persona se mueve solo desde un punto de vista cerebral, pues todo es argumento frío y calculador. Realmente no hay encuentro entre las personas. Hablamos a nivel de opiniones,
a nivel de criterios, pero no llega a haber ese encuentro que se produce en el sentimiento. Por otra parte, también una persona que se relaciona siempre desde la lágrima, desde el llanto, desde el grito o desde la vehemencia, pues tampoco sería como, en fin, quedaría cojo también, ¿no? Es importante implicar los sentimientos, las emociones, pero tiene que haber también un razonamiento, tiene que haber... Entonces, los seres humanos, afortunadamente, estamos equipados para las dos cosas. Tenemos dos hemisferios cerebrales. Uno es más emocional, más afectivo, más intuitivo, más creativo, es el hemisferio derecho, es ese más imaginativo, etc. Y luego tenemos otro que es más cognitivo, más razonador, más solucionador de problemas, etc. Por otra parte, tenemos también incluso tres cerebros, que se llama así, a nivel fisiológico, que es el cerebro reptiliano, cerebro límbico y la corteza cerebral, que también cada uno de ellos tiene su función. Tenemos el sistema límbico, que es la parte donde se asientan las emociones, los afectos, los sentimientos, y la parte de la corteza cerebral, que es más cognitiva. Bueno, estamos equipados, no despreciemos ninguna parte, o sea, no dejemos lo cognitivo de lado, ni dejemos lo afectivo de lado. Somos seres que debemos integrar todo esto. A nivel de pareja, a nivel de familia, pues a veces puede ocurrir que a lo mejor la esposa sea más afectiva, emocional, y el marido pueda ser más cognitivo, o al revés, a veces también puede ser al revés. Pero ahí tenemos que hacer todos un esfuerzo, porque si no se produce un desencuentro, porque se vive la vida distinta, las preocupaciones se viven diferentes, los conflictos también se viven distintos, desde una perspectiva cognitiva o afectiva emocional. Entonces ahí hay que... Y la comunicación pues puede ayudar a integrar esos mundos cuando están muy polarizados en una persona. Hacer un esfuerzo. ¿De qué formas nos podemos comunicar? ¿Solamente a través del lenguaje verbal? Decíamos al principio que no. ¿De qué más maneras? Bueno, efectivamente, durante mucho tiempo la comunicación verbal ha sido la que se le ha concedido más importancia, ¿verdad? La capacidad de expresión, la forma en que argumentas, cómo expresas tu mensaje. Pero claro, se ha podido constatar ya desde hace mucho tiempo, la psicología esto nos lo ha desnudado completamente, que todos los seres humanos, y de hecho todas las criaturas, pero los seres humanos de una forma más rica, pues tenemos un lenguaje no verbal, aquello que decimos no con las palabras, sino aquello que decimos con los gestos, con las actitudes, con las posturas, ¿verdad? Con un parpadeo, con un enrojecimiento de la cara o de las orejas, ¿verdad? Con un carraspeo a veces, ¿no? O sea, tenemos un organismo que continuamente habla sin palabras, ¿no? Hay un texto bíblico, porque en psicología la Biblia tiene una aportación realmente extraordinaria, y habla en un texto bíblico, dice, es un mensaje sin palabras, y hace una expresión que, bueno, ahora no sería el momento, pero enriquece mucho el concepto, ¿no? El mensaje que se transmite claramente, pero que no utiliza ninguna palabra, ¿no? Y en ese sentido, todos nosotros somos como una especie de libro tremendamente abierto que da mensajes continuamente. Otra cosa es saber interpretarlos, De hecho, todas las personas deberíamos tener una cierta o mínima cultura en el lenguaje no verbal, de cara a los hijos, a la esposa, de cara al encuentro, a la comunicación profunda. Es muy importante y muy bonito el lenguaje no verbal que tenemos las personas. Ahora, en este tema concretamente, se dice que en el contraste que hay entre las palabras, los gestos, posturas, etc., pues se diría que el mensaje, lo que es la frase, vamos a decir escrita, porque en cuanto la decimos ya estamos poniendo tonos, por ejemplo, ¿no? Ya estamos poniendo volúmenes, haciendo inflexiones, etc. Pero lo que sería las frases que estarían escritas, eso tiene un componente de comunicación de un 7% se le concede. Un 7%, es muy poco. En cambio, a lo que son las posturas, gestos y tal, se habla de un 55-60%. Y el resto serían los tonos, las inflexiones, el volumen, ¿verdad? La vehemencia con la que hablamos, todo esto. Me ha gustado que incluso decías al principio del programa
que a veces hablamos sin hablar, o sea, no diciendo nada, no Sí, expresando sí. nada, quedándonos quietos, también estamos comunicando un mensaje, siempre Sí. comunicamos un mensaje. Sí. Y me ha dado por pensar, no sé si también se podría invertir la situación, o sea, hay veces que nuestra expresión corporal dice cosas que nosotros a lo mejor no querríamos decir, nos desnuda un poco Sí, frente al sí, otro, ¿no? sí, sí. Lo que sentimos es lo que expresamos mediante la expresión corporal al otro, aunque a veces no queramos decírselo. ¿Podría ser que pudiéramos revertir ese proceso y cambiar nuestros sentimientos si cambiamos la expresión corporal? Bueno, efectivamente... Complicada la pregunta, No, pero está muy clara, está muy clara. Sí. Realmente lo que nos tiene que preocupar, por supuesto, es más que la expresión, lo que hay dentro, Ajá. ¿verdad? Lo que hay dentro es lo que importa. Sí. Claro, hay veces que no interesa expresar lo que hay dentro, pero entonces quizás te tienes que plantear que tienes que cambiar lo que hay dentro, no tanto la expresión. Claro, la expresión te desnuda delante de los demás, pero si tú quieres crecer y hay un sentimiento, algo que no es bueno, es eso lo que hay que cambiar, ¿verdad? Eso sería claro. Ahora, lo que estás planteando es si, corrigiendo yo la actitud, no ya por imagen, sino corrigiendo actitudes físicas que nos parecen inadecuadas, podemos mejorar nuestro interior. Exacto. Bueno, realmente la mejoría funciona más de dentro a fuera que de fuera a dentro. Si una persona ama, acaricia. Si una persona odia, golpea. Esa secuencia es muy lógica. Pero si no amo y me esfuerzo por acariciar, ¿acabaré amando? Muy bien. Entonces, el tema es que efectivamente todo lo que nosotros hacemos, todas las palabras que decimos, las verbalizaciones, todo eso de alguna forma tiene una influencia también hacia atrás, en lo que sería el esquema psíquico de la persona. De hecho, cuando a una persona se le quiere tratar de algún tipo de patología, no solo se trabaja sobre lo que hay en su interior, sino que se intentan corregir sus conductas. En una situación de maltrato no vas a trabajar solo sobre los sentimientos interiores, sino también sobre actitudes físicas, etcétera, o palabras. Eso, aparte de reprimir conductas inadecuadas, tiene un efecto positivo hacia atrás, eso es cierto. Aunque evidentemente, digamos que el río va hacia abajo, va hacia abajo. Y en ese sentido, lo que es importante es lo que tenemos dentro. Y eso es lo que tenemos que cambiar cuando hay que cambiar alguna cosa, porque no sea la mejor. ¿Cómo podemos controlar ese lenguaje no verbal? ¿De qué debemos ser conscientes cuando nos estamos expresando? Bueno, yo ahí no sería muy partidario de estar muy analizando lo que... justamente por lo que antes estábamos comentando. Yo creo que los seres humanos, y en familia, como pareja, estamos llamados a crecer permanentemente. De hecho, somos los seres con más margen para el crecimiento, para la educación, para el aprendizaje, para la incorporación de cosas. Entonces, en este sentido, yo no me preocuparía demasiado, casi nada, con la expresión, sí muchísimo con lo interior, con los sentimientos, con las actitudes, con las emociones, con los pensamientos, incluso con las cosas que alimentan esos pensamientos y esas actitudes. Por ejemplo, a nivel de pareja, a veces dedicando tiempo a la lectura compartida de libros buenos, pues se ve que cambian las actitudes, los sentimientos, se profundiza la comunicación, se hacen más el uno del otro, y eso inmediatamente se traduce en otra forma de mirarse, otra forma de acariciarse, otra forma de sugerirse relaciones sexuales, otra forma de ayudarse en la cocina. O sea, eso es lo realmente importante. De alguna forma, como seres humanos, más que preocuparnos por enmascarar o por cambiar nuestras manifestaciones externas, debemos mirar esas manifestaciones como una forma de analizarnos y vernos en nuestra interioridad. O sea, yo hago esto, no es lo más importante que la otra persona haya visto lo que he hecho, es más importante que yo vea lo que he hecho y cambie lo que tengo que cambiar para que eso no se haga. Que sepa por qué lo he hecho. ¿Qué importancia tienen, por ejemplo, pues el tono de la voz o las afirmaciones categóricas, eso de tú siempre, no sé qué, tú nunca, no sé cuánto, a la hora de emitir un mensaje? Bueno, si nosotros hablamos del tono de la voz y hablamos de las afirmaciones categóricas, bueno, afirmaciones categóricas efectivamente, como dices, son esos absolutismos, ¿no? Siempre, nunca, jamás, siempre vas a hacer lo mismo, nunca vas a cambiar, es que estamos siempre igual. O sea, esas afirmaciones
que muchas veces van acompañadas también de tonos fuertes, vehementes o incluso de voz elevada. Todo eso es, digamos, como la parte negativa de la posibilidad de lo que es la comunicación, ¿no? La comunicación tiene la posibilidad de construir. Hay un texto antiguo que dice: la vida y la muerte están en poder de la lengua. O sea, la comunicación permite construir. Cuando entramos en ciertos tonos, en ciertas actitudes verbales y físicas, realmente entonces lo que producimos es estrangulamiento en el encuentro de dos mundos, el mundo de la otra persona y mi propio mundo. Cuando yo digo siempre, estoy haciendo una especie de cárcel en la que estoy metiendo a la persona. Nunca vas a cambiar. Bueno, ya estás poniendo en una armadura que no va a permitir ningún tipo de crecimiento. Nosotros en familia estamos para ayudarnos a crecer. Es cierto que tiene que haber a veces discusiones y problemas, pero tengamos mucho cuidado con estas afirmaciones, que muchas veces incluso hay un efecto que se llama efecto Pigmalión, que es el cumplimiento de lo que has profetizado, entre comillas. Y a un niño le dices: es que siempre estás igual, no sé para qué te digo esto si tú vas a hacer siempre. O sea, este tipo de cosas a veces hacen que el niño asimile, o incluso la esposa o el esposo, asimilen que esa es su realidad, y eso de alguna forma es como poner la mano sobre su cabeza y no dejar que crezca. No, es todo lo contrario. El planteamiento tiene que ser totalmente contrario, ¿no? Entonces, bueno, los tonos, todo esto, deberíamos hacernos artistas, verdaderos artesanos de la comunicación, y que esa comunicación en familia, sobre todo, sirviera para encontrarnos, para mostrarnos cariño, para creer los unos en los otros, para dar segundas oportunidades, no tanto para poner el énfasis en los defectos, en los errores, en los fracasos. No, estamos en un clima que debe ser de crecimiento, de ayuda, de estímulo. A lo mejor con los tonos también estaba pensando pues en el matrimonio, a lo mejor el esposo que viene cansado del trabajo y utiliza constantemente un tono, grita, ¿no? Y exaspera un poco a la mujer, exaspera a los hijos. Todo eso tiene una serie de consecuencias de las que muchas veces no somos conscientes, ¿no? También. Bueno, el grito ya de en sí, el grito es el fracaso de la comunicación, ¿eh? O sea, el grito es lo peor que podemos hacer, ¿eh? Y cuando en una familia se grita mucho y las palabras no son suaves y tiernas, entonces realmente hay algo serio que se está rompiendo, ¿eh? Un grito puede aparecer en un momento determinado, pero no puede ser una conducta habitual, una forma de comunicarse, porque eso indica que hay un deterioro importante. También hay en numerosas familias esas típicas frases: es que tú eres tonto, es que son frases ya hechas que faltan un poco al respeto de la otra persona, que no les damos importancia, pero estamos haciendo daño al otro. Sí, en este sentido el verbo ser hay que tener mucho cuidado. Y en las discusiones, en la comunicación, cuando aparece ese verbo ser, tú eres tal cosa, si es en un medio más o menos de discusión y tal, es muy peligroso y genera a veces heridas importantes. La falta de respeto es algo crucial en la comunicación, desde luego rompe la comunicación y rompe al otro también. ¿Qué podemos hacer? Si somos el cónyuge a lo mejor que siempre está siendo agredido por faltas de respeto, o nos acostumbramos a faltarnos al respeto mutuamente, ¿qué podemos hacer para solucionar eso? Porque desde luego eso evidentemente cierra todas las vías de comunicación posibles. Sí. Cuando viene una pareja con dificultades a la consulta y te planteas el intentar ayudar a estas personas, a esta pareja, a esta familia, una pregunta absolutamente relevante es, y lo hacemos de una forma anónima, de tal manera que el cónyuge no conozca la respuesta, ninguno de los dos cónyuges, puesto que es una pregunta dirigida a ambos, es: ¿en qué medida te sientes respetado en tu hogar? Cuando la persona no se siente respetada en su hogar, realmente se está abriendo una grieta importantísima en esa familia. El respeto es una necesidad, un derecho, una frontera que no debe ser traspasada. Si hablamos de comunicación, en sentido positivo, es lo mejor, es lo que decíamos, ¿verdad? Pone mi mundo con tu mundo y los dos mundos son uno. Y ahí nos conocemos, nos sentimos, nos asumimos. Cuando hay una falta de respeto, la comunicación se convierte en veneno. Y ese veneno daña y a veces hace heridas que difícilmente se pueden solucionar. A veces son tan profundas, tan grandes,
que realmente las consecuencias son nefastas para ese hogar. Cuando eso se produce, hay que trabajarlo. El problema del tema este es que a veces basta con ser conscientes las personas, pero es difícil que no haga falta una tercera persona, un profesional, porque la falta de respeto, si es asidua, si es una cosa que se presenta con una cierta frecuencia, ha generado unas dinámicas psicológicas, mentales, que es muy difícil romperlo esto. Hay que cambiar totalmente el modelo de encuentro y de discrepancia, porque podemos discrepar, pero siempre sin pasar las fronteras de la falta del respeto. Bueno, pues vamos a continuar hablando del tema de la comunicación, pero va a ser justo después de esa pequeña pausa. No se vayan, que seguimos aquí en Mejor Cada Día. Hasta ahora mismo. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por Internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vozesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vozesperanza.com. Continuamos aquí, estamos en Mejor Cada Día. Como muy bien sabéis, estamos con Antonio Martínez, él es psicólogo y también orientador familiar. Estamos hablando en el programa de hoy acerca de la importancia de la comunicación, especialmente pues, en la familia, en el matrimonio. Antonio, otra pregunta que nos gustaría hacerte es si la comunicación tiene 3 componentes básicos, que son el emisor, el receptor y el mensaje. ¿Qué importancia tiene eso para el matrimonio? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en cuanto a esos 3 elementos? Bueno, efectivamente, eso es una estructura muy sencilla, ¿verdad? En lo que sería la comunicación. Alguien que habla o da un mensaje, gestual o del tipo que sea, el mensaje que da y luego el receptor que está recibiendo esto, ¿no? Es una estructura muy sencilla, pero sin embargo da mucho de sí, porque te permite analizar el momento, la situación de comunicación. Por ejemplo, tiene que haber una proporción entre lo que es el papel del emisor y el receptor. Hay personas que a lo mejor pueden pasarse 3/4 de hora hablando y la otra persona, el receptor, solo habla 2 minutos y a lo mejor cuando quiere hablar el otro le interrumpe y sigue. Hay veces que se está transmitiendo, se está hablando, pero no hay mensaje, realmente te das cuenta de que no hay mensaje, simplemente hay un desahogo compulsivo, a veces puede ocurrir eso. Hay veces que ves que el receptor no está interesado en lo que está diciendo el otro, simplemente está pensando en lo que va a decir cuando acabe. O sea, quiero decir, esa pequeña estructura efectivamente nos permite analizar mucho la situación de la comunicación. Entonces, a nivel de pareja, a nivel de familia, pues es muy importante. Por ejemplo, un padre con un hijo no se puede limitar a sermonear y el otro escucha allí, que al final desconecta y ya no oye siquiera. O a nivel de pareja, tiene que haber un equilibrio entre lo que digo y lo que escucho, mi capacidad para escuchar. Y además para escuchar de una forma inteligente, para escuchar tus sentimientos, no tanto solo tus opiniones. O sea, realmente esa estructura es muy interesante, muy interesante. Tenemos que comunicar cosas profundas. Hoy en día vemos en familia que por la falta de tiempo, porque vamos corriendo de aquí para allá, porque hay muchas ocupaciones, pues realmente se ha superficializado mucho la comunicación. Y los mensajes se hacen muy superficiales. Hablamos de recibos, hablamos de facturas, hablamos de problemas, hablamos de multas, hablamos de que el hijo pues va mal en la escuela, eso es importante, pero no hablamos de sentimientos. ¿Tú te ves bien en nuestro matrimonio? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes comprendida? O sea, quiero decir, hay una comunicación profunda, donde realmente los mundos se encuentran, y hoy en día se ha podido ver que se ha superficializado mucho. Entonces, eso de hecho
produce que nos encontremos también con unos resultados estadísticos nefastos en los matrimonios de mediana edad. Hay una gran cantidad de divorcios en edades que van de 55, 60 años, 62 años, cuando ya las personas pues ya están más o menos estables económicamente, en general. Es más fácil tener una cierta estabilidad económica a esa edad que a los 30 años, por ejemplo. Los hijos ya a lo mejor han marchado del hogar. Ya no está el problema de si viene tarde el hijo o si ha sacado malas notas en la escuela. Y finalmente las personas a veces se quedan mirándose unos a otros, el marido a la mujer al marido, y bueno, ¿y ahora de qué hablamos tú y yo? Venga, vamos a mirar la tele. O sea, quiero decir, no son dos mundos que se miran, sino dos mundos que se entretienen, pues a veces con televisión o con lo que sea, ¿no? Entonces, qué importante que el mensaje sea profundo y que se trabaje el tema de ser un buen receptor, que escucha con atención, que se interesa en los sentimientos del otro, y al mismo tiempo también ser un emisor que expresa su mundo, lo que siente, lo que le preocupa, pero que le preocupa de verdad y lo que le preocupa respecto del otro, ¿no? O sea que esa estructura es muy interesante. Sí. Has hecho hincapié en algo importante, la escucha. A veces da la sensación de que no sabemos escuchar. ¿Cómo de importante es el tema de escuchar al otro y cómo podemos aprender a escuchar de una forma correcta, una escucha activa? Bueno, la escucha activa, que es un concepto muy importante en psicología y en la realidad de cualquier familia y de cualquier ser humano que se relaciona con otro, la escucha activa, desde luego en primer lugar, es que te interese lo que el otro te dice. O sea, la escucha activa no existe si no hay interés en la otra persona. Por lo tanto, si realmente la escucha es una escucha indiferente, si es una escucha pensando en convencer, en cuanto termine yo meto la mía y hablo y tal. Nosotros vemos, por ejemplo, algunos programas que yo personalmente no los puedo resistir. O sea, cuando en un programa de televisión hay un debate sobre un tema interesante y hay personas ahí cualificadas que deben tener conceptos claros sobre ese tema que te interesa, y no se dejan hablar unos a otros, y lo único que parece preocupar es que se imponga mi opinión y convencer al otro y vencerlo y quedar por encima, eso es nefasto, ¿no? Entonces, realmente una persona tiene que estar, y no digamos ya con el cónyuge y con los hijos, interesado en lo que hay dentro del otro. Y en ese sentido aparece la escucha activa de una manera natural. Pero luego, además de eso, de que tiene que aparecer porque realmente te interese, tú tienes que hacerlo manifiesto. Tú tienes que, con tu actitud corporal, mirando a la persona, atendiéndola, tienes que mostrarle que efectivamente lo que siente y lo que dice es importante para ti. Porque eso es lo que la otra persona necesita también sentir para abrir su corazón. Porque evidentemente, ¿verdad? Si cualquiera de nosotros nos abrimos a una persona y vemos que mira para aquí, mira para allá, está entreteniéndose en algo, no deja de hacer lo que está haciendo, el corazón es como si tuviera unas puertas, hace ¡pam! Y pasa a cerrojos. Es muy importante, el escuchar, es tan importante como el hablar. Aunque yo no me atrevería a hacer comparaciones, que a veces decimos, es más importante escuchar que hablar. Bueno, las dos cosas tienen su momento. De hecho, hay un texto bíblico que dice, a mí me gusta mucho leer la Escritura, la Biblia, porque tiene una sabiduría realmente impresionante, aparte de valores espirituales fantásticos, y hay un texto de Salomón, el que fue considerado el hombre más sabio sobre la tierra. Hay tiempo para hablar, hay tiempo para callar, hay tiempo para escuchar. Entonces, qué importante que controlemos esos tiempos y además que sean simétricos, pero los dos son importantes, muy importantes. Hay un libro que nos ha parecido muy interesante que se titula ¿Por qué tengo miedo a decirte quién soy? En este libro, el autor, John Powell, habla de 5 niveles de comunicación. ¿Cuáles serían esos 5 niveles y por qué son importantes? Sí, bueno, estos niveles de alguna manera en lo que hemos estado comentando han surgido un poquito, pero vale la pena desde luego pensar en esa estructura. Esos 5 niveles hablan de un nivel de comunicación formal, que sería el nivel de dos personas que se encuentran. ¿Cómo estás? Pues bien, vale, ya te llamaré. Es una comunicación pues más o menos consensuada, de encuentro, decir no, o sea, me doy cuenta de que estás ahí y no paso sin saludarte, ¿no? O sea, hay un encuentro, pero es una situación formal. Luego se habla de una comunicación
que sería ya a nivel de opiniones no comprometidas. Las personas cuando hablamos, pues a veces podemos hablar sobre un tema, pero no acabamos de pronunciarnos mucho, de mojarnos, permíteme, Esther, decirlo de esa manera, o sea, de dejar clara cuál es nuestra opinión, que puede ser diferente a la de la otra persona. Es una situación así como de nadar y guardar la ropa, sin expresarse verdaderamente. Luego está el nivel de opiniones comprometidas, que es cuando nosotros ya nos expresamos en términos de, bueno, yo creo esto, tú piensas lo otro, bueno, está bien, pero yo contrasto, defiendo mi postura, escucho la tuya, pero, o sea, hay ya una discusión positiva, puede haberla, pero ahí te estás pronunciando. Luego estaría el siguiente nivel, que es el nivel ya muy importante, que es el nivel de los sentimientos, que es cuando realmente nos encontramos las personas. A nivel de familia, evidentemente es mucho más importante este nivel que cualquier otro. No es tan importante las opiniones que podamos tener sobre este partido político o un equipo de fútbol o una situación que se ha producido social, como los sentimientos que tenemos, que son lo que de alguna forma nos definen como personas y como miembros de una familia. Bueno, nosotros no podríamos imaginarnos dos personas que sean novios sin pasar al nivel de los sentimientos, ¿verdad? Solo hablando a niveles, sí, yo pienso, ¿y tú qué opinas? Y yo, pues yo creo, eso no. O sea, el nivel de los sentimientos es, te quiero, te necesito, cómo te he echado de menos, qué ganas tenía de verte, qué importante eres para mí. Bueno, todo ese tipo de lenguaje que es el que realmente, bueno, pues ahí nos encontramos, ¿no? Y luego está el quinto nivel, que es un nivel que John Powell define muy bien y es muy interesante y supone prácticamente un reto para cualquier persona, sobre todo en familia. Es el nivel donde las personas abrimos el corazón, expresamos nuestros sentimientos y lo hacemos sin ningún tipo de miedo hacia el juicio o la punición. O sea, yo de alguna forma hablo en voz alta mis sentimientos y sé que aunque no estés de acuerdo, vas a respetarlo, vas a acogerlo y vamos a poder hablarlo de una forma franca y sincera. Entonces, ese nivel es un nivel altísimo en la comunicación. Y bueno, tiene relación con el título, ¿por qué temo decirte quién soy? O sea, tengo miedo de expresarte quién soy en realidad, qué es lo que siento en realidad, porque tengo miedo a que me juzgues, a que tu opinión sobre mí se devalúe, sea peor. Entonces, ¿verdad? Es un nivel muy bonito, muy interesante, por el que cualquier pareja debiera luchar por conseguir. Hay diferentes niveles. ¿Cuál sería la importancia de llegar al nivel 1, a los sentimientos y los pensamientos? ¿Qué pasa si nos cuesta llegar a ese nivel? Sí, ese nivel que mencionábamos hace un momentito, pues realmente es un nivel difícil. O sea, nosotros nos movemos mucho más fácil a nivel de opiniones que a nivel de sentimientos. De hecho, cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, una discusión, lo gestionamos mal. Incluso fisiológicamente a veces intervienen algunos elementos que hacen que gestionemos mal esa situación. Sin embargo, debe ser el trabajo esforzado y diario entre las personas que se quieren. Eso solo se consigue con la comunicación, trabajando la comunicación, profundizando la comunicación, expresando un sentimiento, sintiendo que la otra persona recoge ese sentimiento y lo respeta, y una vez y la otra, y finalmente alcanzamos ese nivel en el que nuestro pensamiento y nuestros sentimientos se expresan de esa manera libre que decíamos. En ese momento se está produciendo un encuentro entre las personas realmente fantástico. También son muy importantes las cosas que hacemos, incluso inconscientemente, que bloquean de cierta manera ese proceso de comunicación. ¿Qué cosas hacemos mal en la comunicación? ¿Qué cosas son las que bloquean? Bueno, hay cosas claramente que impiden. Algunas las hemos mencionado así de soslayo, pues desde luego sería no respetar el sentimiento que te expresan, juzgar, criticar, a veces reírse, hacer bromas. O sea, a veces puedes ver que hay dinámicas de pareja donde alguien expresa algo que siente que es importante para él o para ella y la otra persona sale por un chiste, una broma y tal.
eso es realmente muy negativo para el tema de la comunicación. Es también negativo y bloquea mucho cuando una persona te habla a nivel, por ejemplo, de sentimientos y la otra persona responde a nivel solo de pensamiento, solo de opinión. A lo mejor hay una esposa que está angustiada por un tema y entonces el esposo le dice, bueno, pero no te preocupes, no le des vueltas a eso, que le das muchas vueltas a las cosas. Esto es fácil, mira, lo que tienes que hacer, o sea, ese consejo fácil, ese consejo solo cognitivo, Que eso se da mucho, muy a menudo. que eso se produce muchas veces, genera un sentimiento de soledad en la persona. No se siente comprendida, no se siente valorada en su criterio ni en su preocupación, ¿no? Entonces, todas estas cosas bloquean mucho. Bloquea mucho cuando la persona se distrae cuando le están hablando, o cuando interroga, cuando toma actitudes, toda actitud que no recoja la opinión, que no recoja, o que sermonee también, viendo las cosas de una forma moralista, poniendo las soluciones enseguida, invadiendo casi, pues a veces la dignidad incluso de la otra persona, ¿no? Porque eso, por ejemplo, con los hijos, cuando nos piden un consejo o algo en los momentos esos y nosotros metemos un aluvión de consejos, sermoneamos, estas cosas no ayudan. Tenemos que ser buenos escuchadores, interesados y al mismo tiempo ser muy prudentes a la hora de dar consejos, de moralizar, de culpabilizar. Eso es otra cosa que también a veces hacemos, culpabilizamos. No, cuando hay un problema hay que analizar el problema, hay que buscar las soluciones y hay que ponerse del lado de la persona para resolver esa situación. Culpabilizar no genera ningún tipo de ayuda. Entonces hay diferentes, por supuesto la agresividad, el grito, todo esto, y son mecanismos, ¿verdad?, que muchas veces utilizamos las personas. Pero entonces rompemos algo tan importante como es ese conducto de oro a través del cual nos comunicamos las personas. ¿Qué consejos finales podríamos ofrecer a los telespectadores que realmente les sirvieran? Pues desde luego el tema es tan amplio, ¿verdad?, que es difícil concentrar una cosa, pero si tuviese que concentrar personalmente en una cosa es, en este tiempo donde vamos tan deprisa, reservemos un tiempo para encontrarnos y comunicarnos, para leer juntos temas que profundicen nuestra comunicación. Pero sobre todo esto, que tengamos tiempo para leer, para hablar, para compartir. El resto de comunicación en el tiempo no reservado, el tiempo que vivimos juntos, se verá enriquecido, se verá tremendamente enriquecido. Pero debemos ser conscientes e inteligentes a la hora de reservar tiempos para encontrarnos con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos y cultivar una comunicación profunda donde sobre todo los sentimientos puedan compartirse. Pues a lo mejor estudiar un material, decías un libro, sí. A lo mejor estudiar material juntos o orar a aquellas personas que sean cristianas juntos, sí. Tener algo más que profundice un poco más, ¿no? Sí. Eso es, de hecho en la consulta se recomienda mucho y se ve unos resultados muy positivos en estos casos. Bueno, pues vamos a esa pequeña sección que tenemos habitualmente en la que resumimos un poquito las ideas principales. Vamos con En pocas palabras. Bueno, pues ahí hemos visto esas ideas principales muy importantes, ojalá seamos capaces de no solamente conocerlas, sino también ponerlas en práctica, ¿verdad? Vamos ahora con esa sección tan interesante que tenemos de Segunda Opinión, en la cual vamos a contar con la presencia de Daniel Bosquet, también psicólogo, para tratar un tema tan interesante como es la comunicación constructiva. Vamos a ver qué nos dice.
Dani, vamos a profundizar en un aspecto de la comunicación de pareja muy interesante, la comunicación constructiva. ¿Cómo definimos este término? Comunicación constructiva es un tipo de comunicación en el que se da un intercambio de información entre dos o más personas y ese intercambio de información es fluido, es asertivo, permite crecer a las dos personas, es estable en el tiempo y se produce sin interferencias. La comunicación constructiva permite que dos personas puedan resolver los conflictos que son inevitables en la vida de una forma tal que uno transmite sus pensamientos y sentimientos a la otra persona sin hacer daño, de forma que en el proceso de comunicación las dos personas crecen y construyen una relación. ¿Cuáles pueden ser los estorbos para la comunicación constructiva? Estorbos que pueden impedir una comunicación constructiva pueden ser, por ejemplo, el rencor. El rencor en la relación, cuando hay alguien que guarda ahí, esta te la guardo. Esas cosas hacen que cuando surge un conflicto se saquen de una forma acalorada, quizá a destiempo, y destruya la relación en vez de generar una construcción. También la falta de confianza en la otra persona. Cuando no se tiene una confianza plena en el otro, quizá uno no se siente con la tranquilidad de poder confiar todos sus sentimientos, sus pensamientos. Entonces se produce una comunicación poco eficaz, en la que no se transmite todo lo que se siente. Las interrupciones, los altos tonos de voz, el no respetar los tiempos, eso también impide y frustra un poco el proceso comunicativo. ¿De qué modo el perdón es básico para la comunicación constructiva? Pues de todas maneras. El perdón es algo básico en la comunicación constructiva y en las relaciones en general del ser humano. Cuando una persona se siente perdonada, se siente con la capacidad de crecer, de comenzar de nuevo, se siente con la capacidad de confiar sus inquietudes, sus temores, incluso con la capacidad de equivocarse. La libertad de equivocarse sin mala intención, sabiendo que la otra persona tiene la capacidad de perdonar. Entonces, tanto a nivel personal uno se siente perdonado y siente que puede confiar en la otra persona, como cuando uno es capaz de regalar el perdón, esa persona se siente liberada del rencor que quizá tenía guardado, y cuando uno regala perdón, uno mismo se hace bien. Así que en la relación el perdón es básico. Para los matrimonios creyentes, ¿qué papel puede tener el estudio conjunto de la Biblia en la forma de comunicarse? Pues el estudio en conjunto precisamente constituye un punto de encuentro en la relación que es imprescindible, a partir del cual se puede construir. Cuando ambos elementos de la pareja basan su vida en la Biblia, en unos principios comunes, y hacen de la Biblia un estudio personal y conjunto, pues se produce ese encuentro, un encuentro en algo que nos une a los dos, y es nuestra fe, nuestra creencia, nuestra esperanza. Esto unido a los principios bíblicos que nos hablan del respeto, del perdón, de la tolerancia, pues pueden generar un marco en el cual se puede producir la comunicación constructiva de una forma más fácil. ¿Qué puede hacer la oración del uno por el otro en este proceso de comunicación? Pues como creyentes creemos que la oración puede mucho. La oración a Dios por una persona habilita a Dios a actuar en la vida de esa persona. A nivel objetivo, eso sería un primer elemento en el que ayuda. Pero es que a nivel subjetivo, cuando una persona ora por su pareja, por su cónyuge, por alguien con quien tiene una relación que pretende que sea constructiva, en el momento en el que yo oro, yo pongo esta relación en manos de Dios, en manos de alguien superior, en manos de alguien que es el que ha diseñado las relaciones. Entonces hay una especie de proceso en el cual yo me confío a Dios esta relación y la pongo en sus manos. Esto me ayuda mucho a mí también a superar problemas y a elevarme por encima de los obstáculos que se puedan producir en la relación. ¿Cómo fomentamos en la práctica la comunicación constructiva? Pues se fomenta creando los espacios, los momentos en los cuales una pareja se para, vamos a hablar, vamos a generar el entorno ideal en el que no haya presiones, no haya prisas, los dos estén dispuestos a hablar, porque si no es una comunicación desigual. Alguien quiere hablar y el otro llega, viene con prisas, tiene que marchar y el intento es frustrado y todo intento frustrado impide que después se vuelva a intentar o lo hace más difícil. Así que se tiene que crear o esperar a que se produzca el entorno ideal de tranquilidad, de sosiego, en el cual los dos puedan expresar qué sienten, qué piensan, qué expectativas tienen. Y en ese entorno de respeto y de tranquilidad
se puede generar el diálogo constructivo que permita que la pareja se asiente y se fortalezca en su relación. Muchas gracias, Daniel. Nada. Bueno, pues muy interesante. La verdad es que hemos aprendido mucho acerca de la comunicación constructiva con Daniel Bosquet. Le agradecemos su presencia en el programa, como también le agradecemos a Antonio Martínez. Muchas gracias, Antonio, por haber compartido con nosotros el programa de hoy. Gracias a vosotros. Y bueno, amigos, pues hasta aquí el programa. Ya no nos da tiempo para más, pero bueno, pues supongo que ha sido un programa enriquecedor, que hemos aprendido y hemos sacado ideas interesantes para poner en práctica en nuestra familia, y sabemos la importancia que tiene la comunicación, la escucha y también el profundizar un poco más en los diálogos con nuestra pareja. No vamos a quedarnos solamente en lo superficial, tal vez, ¿por qué no? Un material que nos resulte interesante, algún libro, ¿por qué no un material espiritual tal vez que nos una un poquito más? Vamos a tratar de dar una nueva dimensión a nuestro matrimonio, a nuestra familia, también con nuestros hijos. El programa se termina, pero ya sabéis que volvemos el próximo día nuevamente aquí en Mejor Cada Día. Os esperamos.